Y ya está con nosotros Claudio Jacqueline, anticipando lo que va a ocurrir, los temas de los que vamos a hablar y escuchar en los próximos días. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Bien? Hola, Juan. Feliz día. Igualmente para vos. Bueno, la reforma laboral, en medio de conflictos por los aumentos, la inflación y lo que sabemos, ¿el gobierno se anima a plantear públicamente en el Congreso un cambio en la reforma laboral? Bueno, es lo que queda de la reforma laboral. Lo que pasó es que en este contexto aparece un tema nuevo que tiene algunas particularidades y es, por lo menos frente a la historia, Sí. conflictivo, polémico. ¿Existe en otros lugares del mundo? Sí. ¿De qué hablamos? Hablamos de que el gobierno, además de lo que ya había acordado con la CGT, que es blanqueo, porque el objetivo es bajar el índice que es altísimo de informalidad, que llega al 40% o más de los trabajadores asalariados. Sí. Y eso es el primer punto, es decir, no penalizar a las empresas y permitir que se avance hacia un blanqueo. El primer punto. El otro es el de la formación y capacitación, que es el otro punto que estaba en duda porque tenía mucho que ver con las pasantías que se habilitaron con la flexibilización laboral de los 90, pero esto Sí. tiene algunas diferencias importantes. Y el servicio médico, que tiene que ver con el sistema de ausencias y accidentes de trabajo. Esto prácticamente no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es el punto donde aparece, y aparece justo esta semana y justo el Día del Trabajador, algo que hasta acá nadie había mencionado, pero en el proyecto aparece explicitado, que es la propuesta de incluir una forma de excluir el cálculo indemnizatorio algunos beneficios? Por lo pronto, el sueldo anual complementario, o más conocido como el aguinaldo, Sí. Que no se calcule a la hora de la indemnización. de la indemnización. Los bonos o los premios y Sí. bonificaciones y toda compensación o reconocimiento de gastos que el empleador efectúa hacia el trabajador. ¿Qué dice el gobierno frente a esto? Dice, esto lo hacemos para evitar la discrecionalidad que hay, lo cual es verdad, a la hora de fijar las indemnizaciones y cuando eso llega a la litigiosidad ante los tribunales. Sí. Primer punto, con cierta polémica, que ya de hecho hoy los sindicatos empezaron a decir no pasará. Pero hay otro punto, que es el que despierta más polémica que esta, que es crear un fondo de cese laboral, es decir, sacar el sistema de indemnizaciones que existe hasta hoy para que por convenio, esto es lo que dice el gobierno, es solo si se ponen de acuerdo los trabajadores, el gremio principal de la actividad, con la Cámara Empresaria del sector. Sí. Y lo incluyen dentro del convenio. ¿Qué implica esto? ¿Un seguro de desempleo? A ver, no es un seguro de desempleo, es un fondo del cual van a salir las indemnizaciones. Un fondo que lo va a componer el aporte empresario. Esto existe en Brasil, por ejemplo. Sí. Una ¿Y cosa... funciona bien? Mirá, en Brasil no tiene problema. Ahora, lo que pasa es que hay una indemnización base y sobre eso está este fondo compensatorio. Dos problemas que esto trae aparejado en países como estos. Primero, países que tienen inflación. Entonces, ¿cómo se hace para que ese fondo Claro, mantenga se el mantenga. valor Exacto. de los ingresos? Sí. Porque si está el fondo, no es como ahora, porque ahora ¿cómo es la indemnización? Bueno, se invertirá ese fondo, ¿no? Bueno, el tema es cómo se invierte, porque de hecho, ¿qué pasó en algún momento con los fondos previsionales de las AFJP? Que, por ejemplo, cuando se desplomaron las acciones con la crisis de 2008, de ahí fue que fue tan fácil, entre comillas, pasar del régimen de la jubilación privada a la estatización, porque la verdad es que habían perdido mucho valor y era difícil defender eso en el medio de la caída de los ingresos. Entonces, este es un primer punto donde empieza a haber dudas, sobre todo en países, insisto, como la Argentina, con una larga historia inflacionaria, y el punto es cómo se mantiene, porque hoy, como vos sabés, Juan, ¿qué pasa con las indemnizaciones? Vos cobrás por los años trabajados con el último mejor sueldo que Sí. tuviste en el trabajo Sí. que te están despidiendo. Sí. Si eso cambia, habrá que ver
¿Cómo se fija? Porque el fondo compensatorio, el fondo ese, va de cese de trabajo, va a tener que buscar una manera para que no se deprecie, que es lo que habitualmente pasa. Primer punto. Ahora, de todas maneras, ya los sindicatos ¿Ya avisaron que no va a pasar? dijeron, nosotros no estamos de acuerdo. Es cierto que ha habido conversaciones previas y que en esas conversaciones previas el gobierno por eso dice, pero esto ya estaba en lo que nosotros hablamos y en lo que acordamos de aquella reforma laboral hoy desguazada porque no pasó cuando fueron los días críticos de diciembre, cuando se trató la reforma previsional y la reforma fiscal. Sí. Entonces, ahí quedó en otro plano y postergada y desguazada esa reforma. De lo que quedó, queda esto. El gobierno dice, pero esto ya lo hablamos. Los sindicatos dicen, no. Ahora, ¿qué hay de cierto? Que hay algo que tiene un problema de comunicación otra vez el gobierno, como lo ha tenido con las tarifas, y de timing para instalar los temas. Porque al aparecer esto, justo el Día del Trabajador, vuelve a generar un ruido que probablemente, si se hubiera empezado a hablar, si se hubiera explicado qué es lo que pasa en otros lugares del mundo, y digo, acá nomás, en Brasil, y donde hasta lo que se sabe acá, no ha tenido rechazo eso, y en general ha funcionado bien, la verdad es que no debería generar, por lo pronto, un rechazo a priori. Debería ser visto como, bueno, posibilidad de analizar, bajar el costo laboral argentino y, sobre todo, el problema más grande que existe en el ámbito laboral, que es el de las contingencias. Es decir, no solo saber cuál va a ser la indemnización, sino que esas indemnizaciones, ya sea por accidente de trabajo o sea por despido, están sujetas muchas veces a cálculos muy arbitrarios, con lo cual generan que la Argentina tenga un costo por contingencia muy alto. Ahora, para tratar esto, que es decididamente contracultural respecto a lo que ha pasado en la Argentina, debería generarse un debate e instalar el tema. Claro, está claro que en nuestro país, en otros lugares son mucho más drásticos con el empleo. Estados Unidos claramente es uno, en donde uno cobra el último día y dice no vengas el lunes y no existe la indemnización, ni aguinaldo, ni nada. Exactamente. Agarran la caída y se van. Claro que tienen hoy casi pleno empleo porque el recambio es realmente muy dinámico. Absolutamente. Hay convencimiento. Y muy baja inflación. Muy baja inflación también. Con lo cual, también los ahorros que vos tenés no te los va comiendo la depreciación de la moneda. Ahora, ¿hay una garantía de que si se modifica la forma de contrato laboral, incluyendo algunos cambios como estos, esto realmente aumentaría el empleo? Bueno. Porque todo lo que funciona afuera, después lo trasladás y resulta que acá no funciona. Bueno, después cambian las leyes, pero igual seguimos con problemas de empleo. Garantía no hay. Sí. Y de hecho, todo esto funciona en tanto empiece a funcionar una economía que tiene muchos problemas. Ahora, ¿es cierto que el costo laboral argentino es alto? Sí. Ahora, no es mucho más alto que el que, por ejemplo, tiene Uruguay. Lo que pasa es que, vuelvo a decirte lo que te decía antes, la Argentina tiene un problema de contingencias y tiene un problema de costos que son ocultos y que luego terminan impactando. Y entonces, a la hora de crear empleo, lo que tenés es muchas dificultades. Y tenés una enorme cantidad de trabajadores, casi la mitad, que hoy están en el sistema informal. Y esto es una cuestión que no puede seguir subsistiendo en la Argentina, ni puede seguir subsistiendo pensando también en los futuros empleos que se crearán en los próximos años y en los que van a dejar de existir. Con lo cual, la restricción y la rigidez del sistema argentino, en algún punto, se ha ido cambiando, y se ha ido cambiando para mal, se ha ido cambiando yendo a la informalidad. Exactamente. Digo, si lo que tenemos es que lo que pasa en la Argentina es que casi la mitad de los trabajadores asalariados, porque después tenemos trabajadores que no son asalariados, ¿no? Pero digo, estar en negro, hay algo que de todo este sistema está funcionando mal. Entonces... ¿Y los gremios en ese caso qué pueden argumentar? ¿Hay responsabilidad de los gremios en no proteger a un 40% de trabajadores que están en el mercado informal? Sin duda que lo hay, y de hecho hay convenios que son muy restrictivos y hay convenios que no favorecen que se tomen empleados. Entonces, ese es un problema que algunas actividades han empezado a revisar. De hecho, es lo que pasó
con los gremios petroleros a partir de las nuevas inversiones para Vaca Muerta. Entonces, ahí estamos viendo, ¿hay inversiones? Sí. ¿Hay incorporación de trabajadores? Sí lo hay. Bueno, ¿esto se puede replicar en otros ámbitos? Es complejo, es difícil, pero sin duda es una discusión que imprescindiblemente debe darse en la Argentina y que, mirando con el espejo retrovisor, va a ser muy difícil avanzar y generar empleo. Lo cierto, la Argentina no puede seguir subsistiendo ni con el nivel de informalidad que tiene la economía, que también llega a casi la mitad, ni con el de la informalidad del trabajo, donde está el 40% o más de los trabajadores sin ningún tipo de protección ante ningún caso. Es decir, no es que tenga un fondo de desempleo, no tiene nada. No tiene nada. Sí, lo que pasa a diario, que más de uno lo recordará, por ahí llamás a un pintor que te pase un presupuesto. ¿Cuánto vale pintar esto? 10.000 pesos. ¿Me da factura? No, con factura te tengo que cobrar 24. Bueno, había un programa... Eso hace que permanentemente el circuito de la informalidad diga, bueno, no, qué sé yo, y dame una factura, pero ¿por qué tanta diferencia? ¿Caes en qué? Muchas veces en la contratación en negro. Exactamente. Y además a esto hay que sumarle que hay algún tipo de empleo donde, por ejemplo, el ayudante de un trabajador que desarrolla una actividad casi autónoma, pintores, plomeros, esos, en general, por ahí el plomero o el pintor están en blanco, pero el ayudante seguro que está en negro. Entonces, había un proyecto que hasta ahora los primeros que lo rechazaron fueron los del gremio de la construcción, la UOCRA. La UOCRA es uno de los tres sectores de la economía con mayor informalidad y, sin embargo, rechaza fórmulas innovadoras para tratar de incorporar más trabajadores. También acá tenemos que ver una cosa y que hay que echar la culpa a las dos partes. Una, falta de control del Estado respecto de la informalidad, y gremios que se avienen a algunas situaciones en las cuales permiten esa informalidad y tienen trabajadores en negro, acordados de alguna manera. Entonces, no llegan las inspecciones, los gremios no lo permiten, y esto muchas veces pasa porque los gremios, sus ingresos no vienen solo por la cantidad y el número de afiliados, sino por otros negocios que tienen. Claro. Y el de la UOCRA es uno de los temas, y por eso este es uno de los casos que se vio muy claramente cuando fue preso el Pata Medina, el sindicalista de la construcción de La Plata, que pidiendo coimas, más que teniendo trabajadores en blanco, hacía una fortuna personal, no para los trabajadores ni tampoco para el gremio. Una CGT dividida, ¿cuánta fuerza puede hacer contra este proyecto? Bueno, este es un tema de mucha complejidad y hoy se vio muy reflejado. Los actos por el Día del Trabajador se dividieron en tres. Uno de la CGT, que ni siquiera tuvo a los tres integrantes del triunvirato, porque dos estaban de viaje, que estuvieron con Dilma Rousseff, como acabamos, muy poca gente, en donde esbozaron, y estos son los más cercanos al gobierno, esbozaron algún tipo de crítica a estos proyectos. Pero con la presencia, por ejemplo, de Eduardo Duhalde, casi es como mirar mínimo 15 años para atrás. Después la izquierda, con su mensaje combativo. Por otro lado, los trabajadores informales reunidos alrededor de las organizaciones sociales, que fueron los más duros y que son los que están peleando para ingresar a la CGT con muy poco éxito y probablemente no se lo permitan. Y se anticipó, Moyano habrá tenido algo que hacer hoy, que no era celebrar el Día del Trabajador, el viernes que hicieron un acto junto con las dos CTA y de ahí se planteó este escenario que nos muestra un sector gremial muy dividido, muy fragmentado, con necesidades muy diversas que tienen que ver con sus propias realidades, con la realidad de sus propios sectores y negocios, los sectores de la economía, que son muy dispares según en qué lugar estén. Entonces esto es lo que se está reflejando y esto es lo que amerita que en algún lugar se llegue a plantear una discusión seria sobre la relación laboral y sobre los convenios que hoy están vigentes y sobre las formas de contratación y de resolver los conflictos que estas formas hoy están generando. Es interesante lo que planteabas de todo, en particular lo de Moyano. La ausencia de Hugo Moyano no es casual, digamos, de haber salido, tiene que salir a criticar al gobierno, ¿no? Absolutamente. Si hubiera estado en un acto, que hubiera dicho Moyano en un acto. El gobierno, bueno, su discurso. No sale por eso, para no tensar la cuerda.
porque era un fin de semana largo. Hicieron su acto el viernes, ¿no? Sí. Hicieron su acto el viernes, pero no hoy. Pero no hoy. No hoy. No hoy es el día donde se iba a mirar qué era lo que podían decir. A ver, Moyano tiene muchas situaciones muy particulares, entre otras tiene la situación de la empresa OCA, que hace muy poquito el gobierno le estiró la sobrevida, le dio un tubo de oxígeno y un poco de suero para que siga sobreviviendo, porque el ENACOM, el ente de regulación de las comunicaciones, le extendió el permiso por la licencia más allá de las dificultades que tiene de todo tipo y que Moyano hoy es el hombre que más preocupado está, más que su propio dueño, por la subsistencia, más que el propio dueño, según figura como dueño, por la subsistencia de esa empresa. Este es un punto, y obviamente no está alejado de lo que pasa, pero además porque tampoco Moyano tiene un lugar muy claro donde ubicarse, porque hace pie en el vínculo con las dos CTA, que una fue parte activa del kirchnerismo y la otra estaba peleada, y que hoy juntos avanzan sobre un camino en el cual hay algunas coincidencias coyunturales, pero muchísimas diferencias de fondo, y que poco tienen que ver con la realidad de sus propios trabajadores, si partimos de la realidad que los trabajadores camioneros son de los mejores remunerados de la Argentina, y que muchos de esos trabajadores tienen esa situación por algunas cosas que consiguió Moyano, desplazando a otros gremios o perjudicando a otras actividades que, por ejemplo, están representadas en la CGT, como la de los ferroviarios. Muy bien, perfecto. Semana por delante interesante para ver la cuestión laboral ahora que se viene. Sin duda se viene otra polémica, a las que ya tiene el gobierno, se le suma esta, que no va a ser menor, y no sé si es el mejor momento para plantearlo, o por lo menos sin haber tenido un colchón político para poder hacerlo. Otro frente. Otro frente, sin duda. Gracias, Claudio. Gracias, Juan. Y en este día...